Bueno, en primer lugar, quiero agradecer esta posibilidad inmejorable que nos ha otorgado a todos nosotros el profesor Mora, la doctora Gabriela Díaz Vélez, de cambiar opiniones, de dialogar en torno a un tema que creo que es de interés. Efectivamente, como dijo el doctor Mora, nos une una larga amistad, tantos años y tanta amistad que no voy a decir desde hace cuánto somos amigos. Vamos a hablar sobre un tema que es bastante cercano a lo nuclear, en lo que hace a los estilos de enseñanza. La empatía, la posibilidad de establecer un contacto empático entre el docente y el alumno. Vamos a hablar de la relevancia de la empatía en el docente. Una de las técnicas didácticas consiste en repetir lo esencial, de modo que vamos a hacer una muy rápida síntesis de lo conceptual que dijimos la vez anterior para pasar a hablar de lleno de la relevancia de la empatía en el docente. ¿Qué es la empatía? La capacidad de captar la sensibilidad del otro, el sentimiento del otro. ¿Quién inicia el concepto, los estudios sobre la empatía? Edith Stein, discípula de Husserl, es quien empieza a hablar en su tesis doctoral, leída, defendida ya en 1916, sobre la empatía. Habíamos dicho esto la vez anterior, posteriormente he tenido oportunidad de acceder a los escritos de esta tesis y llama la atención de que no solo delimita conceptualmente el tema de la empatía, hablando de que hay una diferencia entre percibir los objetos y percibir a las personas que vivencian tanto como nosotros el percibirlas, sino que además menciona, entre otras teorías del origen de la empatía, la teoría imitativa le hace algún tipo de cuestionamiento por el hecho, por determinados hechos que hacen más a lo filosófico, pero ya declama el hecho de que cuando vemos un gesto, que la base de la empatía estaría en ese primer impulso que existe cuando nosotros vemos a otra persona ejecutar un determinado movimiento, un determinado procedimiento, y la sensación interna o explícita, externa, de imitar ese movimiento. Eso ya está descrito, lo que después van a enfatizar Rizzolatti, Gallese, cuando hablan del sistema de las neuronas. Esto de la teoría imitativa, a la base de la empatía, ya estaba en ella. Haciendo una síntesis muy apretada. Se define la empatía como la acción o la actitud de ponerse en el lugar del otro para verlo desde el marco interno de referencia. Esto es esencial en la enseñanza. De lo contrario, no registramos la actitud de la persona que está escuchando, no registramos la actitud de la persona que recibe la clase. No sabemos si nos está entendiendo realmente o no. Es la capacidad para entenderse, relacionarse, reaccionar frente a los demás. Hay grados diferentes y puede adquirirse, y se dice que está a la base del altruismo. La posibilidad de entender al otro nos facilita el poder ayudarlo. Tiene un componente disposicional y tiene también un componente experiencial que debemos cultivar, y como docentes debemos cultivar esta facilidad para hacer un contacto empático con nuestros alumnos, o de lo contrario, entre otras cosas, los alumnos se nos duermen en clase. Debemos saber mantener la atención, debemos saber conectarnos empáticamente con ellos, o de lo contrario, nuestras clases son meras transferencias de conocimiento fríamente transmitidos y de alguna manera poco sentidos y poco destacados. Ustedes conocen la definición clásica de clase teórica, ¿no es cierto? Flujo de información del cuaderno del profesor al cuaderno del alumno sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos. Esto nos puede ocurrir si no estamos sintiendo lo que enseñamos y si no estamos registrando lo que los alumnos
están recibiendo de nosotros. Perdón. La empatía hace que nosotros percibamos a través de la gestualidad del otro las sensaciones o las emociones que subyacen a su expresión facial o corporal. Este es el grito de Mundt. Fíjense ustedes qué clara la transferencia con los ojos desorbitados, la boca en un grito, las manos en los costados tapándose los oídos, probablemente refiriendo a algún cuadro alucinatorio. Recordemos la cercanía de Mundt con la psicosis, particularmente en su familia. Este tipo de gráficos hace que nosotros sepamos que a través de lo gestual se nos puede estar transfiriendo una serie de elementos paraverbales, de información agregada, que le va a dar una connotación sumamente importante a lo que fríamente expresamos. La proporción corporal hace a la imitación o hace ese componente de la imitación, y la expresión facial de alguna manera es importante para activar distintas zonas del cerebro, que esto lo vimos el año pasado, que tienen que ver con las llamadas neuronas en espejo, que están bien delimitadas y sobre el cual les va a hablar posteriormente el doctor Palestini. Esto ustedes lo conocen. Perdón. No voy a sobreabundar en esto. Por las neuronas en espejo, por la activación de las neuronas en espejo, determinados mamíferos cercanos en la escala zoológica, a veces demasiado cercanos con el ser humano, son capaces de emular o de aprender o de repetir determinados actos simples. Esto está ligado a las neuronas en espejo y, como refería Edith Stein en la teoría de la imitación, están a la base de la empatía. Esto ha sido estudiado, se mencionó el año pasado y no lo voy a extender demasiado en simplemente señalar que la imitación es una forma de aprendizaje y que debemos registrar, además de los sentimientos que damos o que proporcionamos o que generamos en los alumnos, debemos tener en cuenta que ellos aprenden también por imitación. Como vamos a ver al final, al entrar bien en el tema de hoy, de alguna manera, quieras o no, somos modelos. Van a imitar no solo lo que decimos, sino lo que hacemos. Bueno, estas son las neuronas en espejo que están bien delimitadas en el ser humano. Voy a evitar cualquier consideración en torno al tema porque es motivo de otra exposición. Es Giacomo Rizzolatti, que con Gallese describieron las neuronas en espejo. También ha sido relacionado esto de las neuronas en espejo con determinados circuitos que hacen a los cuadros de psicosis, y se ha relacionado esta imposibilidad de activar o de alguna manera generar los mecanismos en espejo con el autismo en los cuadros psicóticos. Ya te lo dimos el año pasado, no vamos a sobreabundar sobre estos circuitos, pero lo mencionamos haciendo un raconto, preparándolo de ahora. Es necesaria la empatía entonces en el proceso de aprendizaje. La vibración con que damos determinados temas, la vibración que los alumnos perciben cuando hablamos de determinados temas, tiene un componente empático muy importante. En algunas universidades se enfatizaba, no voy a hablar sobre eso ahora, se enfatizaba la necesidad, la importancia o la conveniencia de que el docente solo diera clases sobre los temas que investigaba. Esto aseguraba seguramente dos cosas. Por un lado, el cabal conocimiento del área en que se desenvolvía, pero por otro lado, el compromiso vivencial de esa persona, que seguramente transmitía con afecto lo que había hecho con sus propias manos. En ese sentido, es relevante que uno hable de lo que sabe y de lo que ha vivido, porque de alguna manera es lo que uno ha elegido vivir por una cuestión de valoraciones.
debe registrar entonces la expresión positiva y la negativa que uno da a determinados contenidos en una determinada clase. Si nosotros damos una clase de un modo neutro, indiferente o hasta desagradable, es probable que los alumnos capten nuestros sentimientos con respecto a los contenidos. A veces funciona. Cuando nosotros damos, no con indiferencia, no con distancia, no con frialdad, cuando nosotros hablamos sentidamente de un tema, los alumnos lo perciben más allá de el subrayado verbal que podamos hacer del tema, más allá de los encomios que podamos hacer del tema, la carga afectiva que nosotros ponemos en él. Y de alguna manera se ve, a través de mecanismos tácitos, la relevancia o irrelevancia real del tema para nosotros. Este flujo de ida y de vuelta, de sentimientos, de afectos, que se pone en juego en una determinada clase, es importante en una clase teórica, pero es esencial en una clase tutorial. En una clase teórica todos sobreviven si algunos se duermen. En una tutorial, 1 de 10 a los cabezazos, que está que se duerme, que no se duerme es una tragedia. Debemos captar la atención y debemos captar los sentimientos. Tiene que ser un flujo no solo de conocimientos, sino de afectos, de sintonías, fundamentalmente entre los integrantes del grupo. Una buena sintonía empática, además, favorece los sentimientos de aceptación y seguridad en clases con grupos pequeños. El que se siente aceptado, el que se siente estimado en un grupo, el que siente esa corriente empática en un grupo pequeño, puede de alguna manera arriesgarse y equivocar sabiendo que no va a ser bárbaramente censurado, que no va a ser criticado de un modo despiadado, que se le va a dar la oportunidad de rectificar si falla. Entonces, en ese ambiente es fácil que florezca un conocimiento fundado fundamentalmente en el intercambio y en un intercambio sin tensiones. Se atreve a arriesgar, a equivocarse, a corregirse. En definitiva, se favorece el aprendizaje. Y de alguna manera, cuando estamos evaluando, porque también es cierto que evaluamos, estamos haciendo una evaluación formativa. No nos sentamos en el balcón del César para levantar o bajar el pulgar, sino que estamos ayudando a esa persona en proceso de aprendizaje a ir adquiriendo destrezas y habilidades que seguramente no se exhibirán la primera vez que lo intenten, que van a fracasar, pero saben que el fracasar no es una tragedia, que van a ser entendidos y valorados en la medida en que ejecuten las tareas que se les están indicando. ¿Por qué una persona en esa sesión tutorial puede sentir aceptación, seguridad? ¿Cómo se va a atrever a fallar? ¿Por qué va a intentar fallar sabiendo, y después a corregir? ¿Por qué va a aprender? Porque va a sentirse medidamente comprendido. Va a sentir que no se lo descalifica personalmente si falla. Va a sentir que no se le retira la existencia si falla. No dejamos de mirarlo a lo largo de la entrevista. Si dice algún disparate, se le corrige. Por supuesto, premio y castigo. El premio lo dijo muy bien. El castigo siempre moderado, modelado, prudente. Inténtelo de nuevo. Eso ya es un reforzamiento positivo frente al error. Ya dijimos la importancia de las valoraciones subjetivas de quien está dando la clase o quien está dirigiendo el tutorial. La actitud individual, la resonancia afectiva, que es o facilita el interés de los alumnos a través de la captación de la relevancia de los contenidos para el docente. Ya dijimos que las actitudes empáticas han sido relacionadas con la activación de determinados grupos de neuronas o estructuras neuronales que hoy se las llama neuronas en espejo. En la relación pedagógica esto es sumamente importante. Es bueno sintonizar los elementos
paraverbales para ver las valoraciones no explícitas del docente, como ya dijimos, y la gestualidad del docente añade determinados matices a lo declarado formalmente, enriquece la comunicación, permitiendo ámbitos de encuentro en los que la aceptación y los sentimientos de seguridad favorecen los intentos de aprender del alumno. Las actitudes de entusiasmo denotan motivaciones profundas que son captadas por los alumnos a través de la transmisión de estos sentimientos. Y aquí hay una diferencia que hacía una persona que falleció, que vivía en esta ciudad, que era Armando Roa. Él distinguía, el profesor Roa era profesor de psiquiatría en esta universidad, y él distinguía muy bien, haciendo un análisis del lenguaje, lo que era un lenguaje comunicativo de un lenguaje notificativo. Cuando uno, al dar una clase, se parapeta, se apoltrona, se esconde sobre el escritorio, abre el cuaderno, mira para abajo y empieza a leer, y que escriba quien escuche, está utilizando un lenguaje comunicativo, está comunicando, pero no espera que el otro se notifique, no registra la notificación del otro. El lenguaje comunicativo es propio de los malos docentes y de los psicóticos. Cuando el psicótico nos cuenta su delirio, no registra el impacto de lo referido, no registra la reacción del otro, no espera la notificación del otro. Nosotros, como docentes, debemos esperar la notificación a través de lo paraverbal en el otro. La gestualidad del otro está diciéndonos a las claras si nos sigue o no nos sigue, si nos atiende o no nos atiende, si le interesa o si no le interesa. Bien, si nosotros no registramos esto, dándole clase a personas jóvenes que a veces están bastante dispersas, podemos estar cayendo en algunas situaciones trágicas. El lenguaje notificativo, además, es una señal empática hacia el alumno. El que lee lo que está transmitiendo sin levantar la vista, de alguna manera está ignorando al otro. De alguna manera le está diciendo, yo tengo que dar esto y no sé si vos existís o no, pero yo termino de leer esto, me levanto y terminé mi clase. El que trata de tener un lenguaje notificativo, el que intenta, consiga o no, un contacto empático con el alumno, lo está teniendo en cuenta, lo está haciendo sentir que lo considera una persona. Lo que yo digo tiene sentido en la medida en que vos lo escuches. Si vos no me escuchás, si no me registrás, si no consigo hacerme entender, he fracasado. El mensaje es claro. Lenguaje notificativo. Esperemos siempre la notificación del otro. Pidámosla con la vista. Miremos a los ojos a la gente que nos está atendiendo. Si no, somos unos autistas. Percepción de quien habla. Hablamos y esperamos la notificación del otro a través de la gestualidad. Los consideramos. Esto además, en esa relación del aprendizaje, transforma al docente en un modelo de comunicación. Y quien no tiene una buena comunicación con los demás, difícilmente puede ser un buen docente. Esto es esencial en los estilos de enseñanza. El docente debe amar lo que hace, el docente debe sentir que la razón de su trabajo y de su vida es el alumno. O de lo contrario, va a empezar a hacer una serie de proyecciones de situaciones no resueltas en su propia persona sobre el alumnado. Tiene que centrarse en el alumno. La docencia se centra en el alumno. La enseñanza debe estar signada por la respuesta del alumno. Concretamente y técnicamente, ¿qué es necesario en una docencia hecha de un modo empático? Que haya, o qué implicancias tiene la empatía sobre la docencia. En primer lugar, que si hay empatía hay un feedback en la enseñanza y esto posibilita la evaluación formativa, como vamos a ver. No una evaluación fría y un número puesto, aprobó, no aprobó.
Eso no es formativo. Lamentablemente muchas veces, y por el número de alumnos, debemos limitarnos en algunos sentidos a eso. Pero si siempre nos limitamos nada más que a eso en el momento de la evaluación, no estamos formando. Y en segundo lugar, es importante el papel del modelo. Somos, nos guste o no, tengamos el ego más alto o más bajo, nos queramos a nosotros mismos, más o menos, somos un modelo para nuestros alumnos. Y eso debemos registrarlo. Nos guste o no nos guste, es así, se da de ese modo. Un querido amigo que forma parte de la red me comentaba anoche cuando íbamos en el avión y me decía, yo no sé qué pasa, pero muchos de los alumnos vienen y me cuentan, al terminar la clase, me cuentan sobre su vida privada, sobre las decisiones que tienen que tomar. Y sí, efectivamente, sos un modelo y un modelo parental. Me parece muy bien y se ve que tenés una muy buena empatía con tus alumnos. Somos modelos para ellos. En la evaluación formativa, el feedback mejora En la evaluación formativa, este modelo de feedback posibilita, esta ida y vuelta, posibilita en los pequeños grupos o en los aprendizajes prácticos el que una persona aprenda, por ejemplo, a hacer una maniobra, una palpación de hígado. El paciente entra y si hay un buen contacto empático entre el alumno y el docente, le dice, mira, sí, con el gesto lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, se equivoca, se siente comprendido, no va a pasar un papelón frente al paciente porque de alguna manera el docente le hace sentir su aprecio. La evaluación va a ser entonces formativa y no solo informativa. La evaluación formativa es aquella que tiene lugar en un ámbito de devoluciones mutuas. Lo hiciste bien, le entendí lo que me indicó, nos contesta él, y es buena para la adquisición, o esencial para la adquisición de habilidades mediante el proceso de corrección, en el que siempre debe mediar la calidez empática. La empatía es esencial en lo formativo para la captación de la situación del alumno y la captación empática de la situación del docente. La empatía debe ser aplicada a las clases teóricas y sobre todo a las clases tutoriales. ¿En las clases teóricas podemos ejercer algún tipo de empatía? Sí, y debemos hacerlo. Y hay intervenciones que están bien indicadas para sostener ese tono empático en una determinada clase. Y que si no se ejercen, el público de alguna manera abandona la atención. Cuando nosotros vemos a una persona que está muy atenta, le dirigimos sostenidamente la mirada, ejerciendo así un refuerzo positivo. Usted me atiende, usted me sigue, usted mueve la cabeza mientras yo hablo, usted está afirmando que le parece bien lo que estoy diciendo y sobre todo usted me está atendiendo. En cambio hay otro que se pone a hablar con el de al lado y uno entonces lo sigue con la mirada, le hace algún comentario y eventualmente también es un recurso empático hacerle a veces una pregunta. ¿Para qué? Para que sepa que lo registramos, sepa que lo consideramos una persona y que sepa que estamos preocupados porque entienda lo que estamos explicando. Es un recurso empático y no solamente punitivo. Y se le pregunta y se le dice y se le pregunta por qué habla con el de al lado. Y eventualmente se le puede preguntar qué fue lo último que se dijo. Eso tiene un carácter de refuerzo negativo, pero finalmente le sirve al alumno. Entonces, eso es entrar en el alumno y no en el profesor la enseñanza. Se puede ejercer un tono empático intenso aún en una clase teórica. Y es señal de que el alumno y el profesor están mutuamente atentos. Si nos ponemos a leer el cuaderno para dictar lo que escribimos en su momento y bajamos la vista y no tenemos ningún tipo de contacto empático, fallamos como docentes. Ni qué hablar en las clases tutoriales. En las clases tutoriales se da, aún con ciertas distancias que deben ser mantenidas, de usted y no de vos, el tuteo no es admisible,
Se deben mantener ciertas distancias para no perder el encuadre, pero uno tiene también ciertos elementos para hacer sentir un nivel más alto o más bajo de empatía. Una cosa es decirle a un alumno, por favor, Pérez, lea usted. Y otra cosa es decirle, por favor, Juan, ¿podría leer usted? Llamarlo por el nombre, hacer más cálido el lenguaje. Son recursos que debemos utilizar y que hacen al estilo de enseñanza. Un fuerte contacto empático es bueno porque se genera un ambiente sin amenazas y porque además se facilita la relación de los alumnos con el modelo. La cuestión del respeto del alumno no se consigue por declamación, se consigue por empatía y por imitación. Si nosotros somos respetuosos con el alumno va a tener mucho cuidado de no faltarnos el respeto, porque lo descalifica a él. Clases teóricas y clases tutoriales. Esencial la empatía, en unas y en otras. Más fácil en las tutoriales, pero hay que esforzarse por tener algún tipo de contacto empático en las teóricas. Una forma de que también el alumno capte empáticamente el papel y el lugar del docente. Hacerlos evaluarse a sí mismos. Ustedes 5, evalúen la exposición de estos otros alumnos, de estos otros 5 alumnos. ¿Cuánto le pondrían ustedes? ¿Qué les parece bien? ¿Qué no está bien? Por supuesto, moderando también uno las expresiones, sirviéndoles de ejemplo de trato empático. El papel del modelo. No nos olvidemos nunca de que los alumnos nos toman como modelos. Y que el modelo y el ejemplo no es una actitud pedagógica que se haya iniciado después del descubrimiento de las neuronas en espejo. El influjo de los modelos era conocido ya en Grecia. ¿Por qué Grecia? Porque es una de las culturas que más desarrolla este concepto de los modelos. Podríamos hablar de otras. Por determinados motivos me pareció prudente hablar de esta. En Grecia se valoraba al héroe y sus ejemplos épicos. El héroe tenía una función docente. Todo lo que educaba era el héroe, la casa paterna y el ejemplo que se veía en la casa paterna. El héroe tenía una función pedagógica. Los héroes en los poemas épicos constituían el rasgo fundamental de la educación aristocrática por su valor ejemplificador. Eran modelos ideales a los cuales el educando era elevado. Esa es función del docente, elevar a nuestros educandos. El héroe aportaba una gran fuerza creadora a través de los mitos por su peculiar sentido y valor. El héroe era un hombre valioso, era el hombre más valioso de la colectividad. Con esto le daban al educando la imagen más alta de las posibilidades que tenía su propio ser. Educaban para el heroísmo, educaban para dar más. Y esto acercaba el espíritu educador a la filosofía de las ideas de Platón. El ejemplo del héroe era la guía de la propia acción. Ninguno de nosotros, ninguno de ustedes esperaría que uno de nuestros alumnos cayera a clase con esta indumentaria. Para Aquiles está bien, para nuestros alumnos no. Ni esperaría que para aprobar el práctico tuviera que liquidar a Héctor. Ni esperaría tampoco las lisonjas de Príamo a Aquiles para que combata. Tenemos otros modelos de héroes, tenemos otros modelos que debemos saber transferir. Hemos tenido modelos, la Argentina en algún momento dio modelos, no vamos a hablar de este momento, dio modelos que con todo heroísmo dedicaron su vida, sus mejores esfuerzos al servicio a los demás a través de la ciencia. A ver si podemos generar en nuestros alumnos el sentimiento heroico que los va a hacer dar lo mejor de sí mismos. Un sentimiento heroico que no está ligado a los héroes míticos griegos, sino a las figuras que hoy, con su trabajo, con su dedicación, con su sentido del humor, han sido modelos para muchos de nosotros. Modelos de entrega, debemos mostrarlos también, de entrega a los semejantes, de entrega frente al dolor,
de entrega frente al cercenamiento de las posibilidades que imponen la enfermedad o las existencias paupérrimas, para que, dándose a los demás, den lo mejor de sí mismo. El docente entonces debe ser una guía y un modelo, el modelo es lo declamado, vivido, hacia el heroísmo. Los debemos llevar a dar lo mejor de sí mismos. El docente debe dar al alumno lo mejor de sí mismo. Debe abrirle a los alumnos, como dice Bernard, un ámbito a ese aire que por encima de la carne se respira. Debe abrirles el mundo del espíritu. Si ellos pueden, ¿por qué nuestros alumnos no van a poder aprender por imitación? Muchas gracias.